Hola, en este nuevo tema de la catequesis vamos a tratar de entender un poco sobre qué es la Eucaristía. La Eucaristía, que es nuestra máxima expresión de fe. Para eso vamos a entender un poco sobre los términos de la alianza, cómo hubo una alianza antes de Cristo en el Antiguo Testamento y luego hubo una nueva alianza con Jesús en el Nuevo Testamento. Una alianza es un pacto o un convenio entre dos o más personas. En este caso, una de las personas es Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, Dios le dio la tarea a Moisés de liberar a los judíos de Egipto, porque ellos eran esclavos allá en Egipto. Entonces, Dios permitió que ellos salieran de Egipto y se fueran al desierto, y ellos debían prometerle a Dios que Él sería su único Dios y que la única labor que ellos debían hacer en ese tiempo en el desierto era trabajar para Dios, adorarlo y glorificarlo a Él. Entonces, ese era lo que le pedía el Señor a ellos, que ellos fueran su único, que Él fuera su único Dios y que ellos eran el pueblo escogido por Él. Entonces ellos van al desierto durante 40 años y en el monte Sinaí se sella una alianza donde el Señor le entrega a Moisés los 10 mandamientos para que el pueblo los cumpla y se comprometa. Entonces, por ejemplo, en el Éxodo, en el capítulo 20 del Éxodo aparecen los 10 mandamientos, como Dios mismo le da los mandamientos a Moisés. Y dice al principio del capítulo 20, Dios pronunció todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Y luego, ahí en ese capítulo 20 se narra como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, es así como se hace el pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Pero ellos se comprometieron con él, pero luego le fallaron, como ellos le incumplieron porque se dejaron llevar por la soberbia y empezaron a poner otra vez otras cosas por encima de Dios y a adorar ídolos que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, por eso es que el Señor dice, bueno, ellos rompieron esa alianza, pecaron, pero yo voy a mandar a mi hijo, voy a hacerme hombre en la tierra para recuperar el pueblo que he perdido por el pecado y quiero volverlos a la vida y quiero hacer una nueva alianza eterna con ellos. Entonces, por eso es que Dios se hace hombre en la figura de Jesús. Y con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que se sella la nueva alianza. Entonces, vemos acá una imagen donde están los 10 mandamientos para que los recordemos, como los 10 mandamientos se los da Dios mismo a Moisés, donde le pide como número uno y principal que lo ame a él, que lo respete a él y que le debe dar toda su primera plana a Dios. Entonces se sella la alianza entre ese pueblo y para ello se hacía un ritual para reafirmar que el pacto quedaba sellado. Era un ritual que ellos hacían. Entonces sobre el altar donde se hacían los sacrificios para Dios, Moisés debía
rociar la sangre de un animalito, fuera un cabrito o una ovejita, para ofrecerle ese sacrificio a Dios y sellar el pacto de sangre entre el pueblo y Dios. Ay, pero ¿por qué sangre, diríamos? Pues porque lo que pasa es que para ellos la sangre era el símbolo de la vida. Y entonces rociarla sobre el altar quería decir que se compartía la misma vida entre ese pueblo que estaba haciendo ese ritual y Dios. Entonces tenía mucho simbolismo y mucho significado. Entonces así se sellaba la alianza donde se decía que Dios es su único Dios, liberador y salvador, y ellos serían su único pueblo. Entonces, podía ser que ese animalito, después de haber rociado su sangre y haberlo sacrificado, podía ser que lo quemaran para ofrenda a Dios, que eso se llama un holocausto, o que ellos consumieran la sangre. Y entonces, al consumir la carne, al consumir la carne, se dice que estaban el pueblo en comunión con Dios, todos unidos con Dios. Ese era el significado de consumir esa carne de ese animal que en ese momento pues para ellos era como un animal ya sagrado. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Que Jesús es la víctima, ya no hay un animal, sino que Jesús mismo se sacrifica. Él es la ofrenda, Él es ese animal que ofrece su sangre y su carne para el perdón de los pecados y para que se selle la nueva alianza entre Dios y el hombre. Entonces, Jesús se ofrece en ese sacrificio por los pecados de la humanidad, que ya había roto muchas alianzas con Dios. Estamos hablando de la alianza principal, aunque hubo otras alianzas. Con la sangre de Jesús nos unimos nuevamente a Dios. Ya no es algo simbólico, sino que ahora es algo real. Es la misma sangre de Jesucristo que sin mancha de ningún pecado se ofrece para ese sacrificio. Y entonces ya la comunión que nosotros en esta época y a partir de Jesús, cuando Jesús establece la Eucaristía como sacramento en la última cena, entonces ya lo que hacemos es la comunión, o sea, todos nos unimos en la Santa Eucaristía, nos unimos en el pan, que es el Señor se queda y se hace presente en el pan, su cuerpo, para que nosotros lo tomemos como alimento, porque el pan es el alimento pues que ha sido eternamente consumido por todos y porque fue con el pan ácimo, o sea, pan sin levadura, que se estableció también que ellos quedarían libres, ¿cierto? Como un símbolo también de que ellos debían comer esa noche de la Pascua, debían comer el pan sin levadura. Entonces nosotros también tomamos ese pan sin levadura, pero ahora consagrado, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el vino, entonces él también se hace presente, se consagra como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida misma. Entonces, en los judíos, en aquella época de Jesús, y todavía conmemoran ese día en que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y se celebra, pues también toman otra vez el pan sin levadura o pan ácimo, que para nosotros es la hostia, y toman vino, así como representación de la sangre del Cordero. Vemos acá entonces que en Marcos 14, del 22 al 25, y en Mateo 26, del 17 al 29, se narra cómo fue la última cena y las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaban ellos, como ellos eran judíos, celebrando la Pascua, o sea, el paso del Señor, el día de la liberación de ellos de Egipto,
cuando pasó el ángel del Señor y permitió que todos ellos vivieran sin hacerle daño a ninguno de ellos, sin que lo tocara la plaga de la muerte a ninguno de ellos. Y luego entonces llega en Mateo 26, en los versículos 26 al 28, vemos cómo Jesús dice durante la cena. Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para remisión de los pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces es volver, el Señor habla que con su sangre se sella la nueva alianza entre el pueblo de Dios, que ahora ya no es solamente el pueblo judío, sino que somos todos, toda la humanidad. Y entre él y este nuevo pueblo que ahora ya es toda la humanidad. Entonces en la Eucaristía conmemoramos ese momento maravilloso en que Jesús nos ofrece quedarse en el pan y el vino. Y cada vez que el sacerdote consagra el pan, o sea, la hostia y el vino, Jesús se hace presente. En cada pedazo de ese pan, de esa hostia, está el cuerpo de Jesús. Y estamos comulgando todos juntos con Dios, por eso es tan importante. Y nosotros debemos llegar limpios a la Eucaristía, a recibir esa sagrada hostia, y en ocasiones que el Padre también nos da el vino, para que estemos realmente en comunión con Dios en cuerpo y alma. Vemos en Hebreos 9, 13 al 14 la siguiente lectura: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces necesitamos, el Señor nos limpia con su sangre, mucho más que cualquier otro acto simbólico con ningún animal. Entonces vemos que, por acá tengo una notica donde dice que para los judíos el vino representa la redención de su pueblo al ser liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Qué es lo que nos pide ahora el Señor? El Señor nos pide que le sigamos adorando en espíritu y verdad y que nos amemos. Ese es el mayor mandamiento que nos da el Señor para seguir cumpliendo con esa alianza. Amémonos a nosotros, amemos a los demás y sobre todas las cosas amar a Dios, poner siempre a Dios por encima de todo. Ese es el mandamiento que nos da el Señor. Podemos encontrarlo en Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en el sacramento de la Eucaristía tenemos otros, podemos conocerla con otros nombres, por ejemplo, comunión, ya sabemos, entonces ya entendimos por qué, porque es un sacramento donde nos unimos a Dios, nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. También lo conocemos como Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles, o sea, la misión, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. O sea, que nos amemos y lo adoremos a Él en cuerpo y alma. Y se conoce como Eucaristía porque es una acción de gracias. Gracias a todos y que estén muy bien. Dios los bendiga. Muchas gracias.